La presión internacional y sobre todo la de su socio principal, Estados Unidos, no ha servido de momento para un alto el fuego, pero sí para aliviar las restricciones a la entrada de suministros en Gaza. Israel abrirá 3 vías, una de ellas marítima, que suministrará alimentos y medicinas a una castigadísima población civil. Al mismo tiempo, los ciudadanos israelíes hacen acopio de agua, conservas y generadores eléctricos por temor a la respuesta de Irán al ataque israelí en Damasco. Suenan otra vez tambores de guerra. If we don't see the changes that we need to see, there'll be changes in our own policy. La única buena noticia en este conflicto es la apertura de 3 corredores, uno al norte, otro al sur sin fecha, y un puerto de descarga para barcos, como el que utilizaba Open Arms y Wall Central Kitchen, cuyos cooperantes murieron por un ataque israelí cuando repartían ayuda humanitaria. Mientras, otro frente de esta guerra corre el peligro de abrirse por la respuesta de Irán al ataque israelí al consulado en Damasco. Los ciudadanos hacen acopio de alimentos porque perciben que cada vez es más difícil contener la extensión de este conflicto en Oriente Medio. Bien, pues parece que la tibieza de Estados Unidos con Israel va quedando poco a poco de lado. El propio presidente Biden ha condicionado la ayuda de Estados Unidos a la mejora de la situación de los civiles palestinos. Nos lo cuenta desde Estados Unidos Carolina Valladares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que la situación humanitaria general en Gaza es inaceptable y advirtió a Israel que tomara medidas para abordar la crisis o enfrentaría las consecuencias. La conversación de 30 minutos fue la primera llamada telefónica entre los dos líderes desde que un ataque israelí mató a 7 trabajadores humanitarios de la ONG Wall Central Kitchen el pasado lunes en Gaza. Las muertes han provocado consternación dentro de la Casa Blanca y, a juzgar por el tono de la conversación, Biden habría alcanzado un nuevo nivel de frustración con la campaña militar de su aliado israelí. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado el pasado martes que estaba indignado y desconsolado por las muertes causadas por la conducta bélica de Israel. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en un mensaje televisado que el ataque fue no intencionado y que habrá una investigación. La administración esperará los resultados de la investigación de Israel, dijo el miércoles a los periodistas el asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz. La presión internacional con Israel parece que comienza a dar sus frutos. Netanyahu ha decidido reabrir 2 nuevos pasillos humanitarios en Gaza. Uno de ellos es el cruce de Erez, clave en el norte de la franja, y el otro el puerto de Ashdod. Mucho ha pesado el malestar en la Casa Blanca. El presidente está disgustado con los ataques a los trabajadores humanitarios. Son inaceptables. Israel debe cambiar las medidas que está tomando, ha dicho el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. La tensión en Israel sigue en aumento, se refuerzan las medidas de seguridad en previsión de posibles ataques con la amenaza iraní de fondo. Durante años Irán ha trabajado contra nosotros y por lo tanto nosotros estamos ahora trabajando contra ellos, advierte el primer ministro Netanyahu. El ejército no concede permiso a sus soldados y antes, al contrario, busca nuevos reservistas en un clima de tensión evidente, acuciado por las muertes de militares y asesores iraníes en Damasco y por los que el ayatollah Jamenei, de rezo a las últimas horas, ha anunciado venganza. También se plantea a Israel cambiar algunas tácticas de guerra tras lo sucedido con Wall Central Kitchen, crimen que sigue bajo investigación, mientras continúan las protestas internas en el país contra el propio Netanyahu, muchas protagonizadas por familiares de los rehenes de Hamás. Precisamente Hamás reconoce en las últimas horas que las negociaciones para el alto el fuego siguen estancadas. Sobre el terreno, el paisaje de destrucción se perpetúa en una región donde ya se contabilizan más de 33.000 muertos, una cifra que se pretende congelar con la nueva posición norteamericana y la aparente mejora de las condiciones de trabajo de las ONGs. En Polonia, ayer se realizó una vigilia en honor a Damian Sobol, uno de los 7 miembros de Wall Central Kitchen que perdieron la vida en Gaza. Cientos de personas se reunieron con flores y velas cerca de la estación de Semil, una estación de tren donde Sobol comenzó su labor humanitaria ayudando a los ucranianos que huían de su país tras la invasión rusa en febrero de 2022.
Damián Sobol y sus 6 compañeros muertos participaban en una acción humanitaria de World Central Kitchen junto a Open Arms, que había conseguido llevar ayuda hasta la costa de Gaza. Laura Lanusa es responsable de comunicación de Open Arms. Buenos días, Laura. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, de alguna manera entiendo que su organización siente estas pérdidas como suyas propias, ¿no? Absolutamente. Llevamos trabajando con el equipo de World Central Kitchen desde el mes de febrero aproximadamente y juntos logramos abrir este corredor humanitario en el mes de marzo en un primer viaje a Gaza, y esta era la segunda vez que íbamos con toneladas de comida, esta vez con muchas más toneladas de comida en este mismo corredor. Y sí, eran ellos quienes recibían la comida que nosotros desembarcábamos en el puerto, con lo cual conmovidos, en shock y bueno, intentando entender la situación. Bueno, pues lamentamos profundamente esta situación que, como digo, entendemos que les afecta directamente. Otra consecuencia de este ataque mortal del ejército israelí es que se interrumpió la ayuda que prestaban estas dos organizaciones. ¿Dan ustedes por suspendida la misión conjunta que llevaban a cabo? Este corredor, esta operación, era un engranaje de muchas partes. Durante la puesta en marcha del corredor como tal tenía muchísimos desafíos y el operativo era el más complicado, más allá de, evidentemente, el diplomático. Y esto constaba por supuesto, del liderazgo de World Central Kitchen, que era quien aportaba la comida en primera instancia en la isla de Chipre. Nosotros hacíamos este transporte marítimo, esta logística, y superábamos el obstáculo final de la última milla en el desembarco en un espigón, donde estaba el equipo de World Central Kitchen y todo el equipo de World Central Kitchen que está en Gaza, con sus 65 cocinas en el norte de Gaza. Evidentemente, en este engranaje de piezas, la última parte, la del equipo de World Central Kitchen en terreno, es la que ahora, desgraciadamente, queda suspendida, ergo el resto del operativo queda suspendido también. Evidentemente, no se puede tolerar este tipo de acciones, estos asesinatos, no se puede tolerar que los trabajadores humanitarios, como médicos, como la población civil en general, sean el objetivo del ejército israelí. Y bueno, hasta que no haya unas condiciones que puedan garantizar la seguridad de todo el mundo, es imposible ni siquiera plantearnos volver otra vez. Tengo entendido que las ONG se coordinan con el ejército israelí para cualquier movimiento sobre ese terreno. El convoy con los cooperantes recibió hasta 3 ataques sucesivos mientras trataban de escapar de las bombas israelíes. ¿Usted cree que se trató de un accidente o fue un ataque, en su opinión, deliberado? Bueno, todo apunta a que efectivamente fue un ataque deliberado. Ahora mismo hay una investigación que está trabajando en ello, pero vaya, tenemos que tener en cuenta que toda la operación, desde el principio hasta el final, había sido aprobada por Israel, por el COGAT de Israel. Toda la carga había sido escaneada e inspeccionada antes de subir a bordo del barco. El barco había sido inspeccionado. Todos los movimientos, empezando por los del barco y después el equipo de World Central Kitchen de tierra, son monitorizados por el ejército de Israel. Sabían perfectamente las horas y los tiempos de esta operación de desembarco y posterior traslado a los almacenes de World Central Kitchen. Estaban perfectamente identificados los convoys. Y no es que fuera un misil y quizá no por equivocación hubiera matado a una persona, sino que fueron 3 impactos en 3 coches diferentes con una distancia de casi entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros entre coche y coche, por lo cual está claro, o aparentemente de entrada se ve claro que fueron a por ellos, no fue un accidente. Sí, no parece una negligencia, desde luego, son demasiadas casualidades. Pero, ¿qué interés puede tener Israel en atacar a los trabajadores humanitarios? En principio parece que todos son desventajas incluso para la propia causa israelí. Bueno, lo que hemos visto, y de hecho por eso nos activamos hace un tiempo, es que Israel, entre otras medidas
sobre la población de Gaza es que está utilizando el hambre como un arma de guerra, algo que es absolutamente inadmisible. Y nosotros nos pusimos a trabajar precisamente con World Central Kitchen para intentar mitigar o intentar aliviar en la medida de lo posible esta situación, ¿no? Abriendo una nueva vía de entrada por mar de ayuda humanitaria, dado que precisamente las vías de entrada por tierra, que están mucho más accesibles y hay muchas más, el mismo ejército israelí las tiene completamente bloqueadas, ¿no? O prácticamente bloqueadas. De alguna manera, algo que parecía muy imposible al principio, porque las primeras semanas nos pusimos a trabajar en algo que parecía algo imposible, porque el bloqueo naval de ayuda humanitaria llevaba cerrado casi 20 años, pero logramos superar esa entrada, con lo cual lo que estábamos aportando lo que estábamos haciendo al final es contrarrestar el uso del hambre como arma de guerra. Si atacas directamente a las personas o a los equipos o a la misión, que evidentemente está logrando que entre toneladas y toneladas de comida, quizá no algo falla en ese plan que tiene el ejército de Israel. Recuerdo, Laura, la alegría porque se hubiese alcanzado ese hito por la cantidad de mercancía que se iba a poder desembarcar. Incluso en este programa le comento que pudimos ver en directo cómo se acercaba ese barco a la costa de Gaza. Ahora Israel promete 2 nuevos corredores terrestres y uno marítimo. Con esa promesa, si se cumple esa promesa, ¿utilizaría su organización el puerto que se ha anunciado? Bueno, yo creo que es demasiado pronto para tomar ninguna decisión. Todavía estamos conmocionados y en shock, intentando entender el porqué, ¿no? de ese ataque el pasado lunes. Pensad que en nuestro caso, estas personas que fueron asesinadas minutos después estaban en el espigón despidiéndose de nosotros con la cara máxima de felicidad por haber logrado por segunda vez poder desembarcar todas estas toneladas, con lo cual yo creo que es muy temprano todavía. En cualquier caso, es una operación y una decisión que empieza con el liderazgo de World Central Kitchen. José Andrés y su equipo, que están de luto, evidentemente, han decidido suspender por el momento. Yo creo que ellos son los primeros que valorarán si se dan las circunstancias necesarias para poder retomar esta actividad o no. Pero bueno, esto ya se irá viendo, yo creo, a lo largo de los días, porque es cierto que en esta guerra, que ya casi cumple 6 meses, los giros de guión son continuos. Entonces, bueno, tenemos que ir un poco paso a paso viendo cómo evolucionan las cosas. Bueno, pues llévese desde aquí toda nuestra solidaridad con quienes se juegan la vida para precisamente llevar esa solidaridad al resto de las personas, a los que más lo necesitan. Gracias, Laura. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.